Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Claudia Risi. Vamos a hacerle un par de preguntas que creo que todos los interesados en la astrología y que ya han leído algunos de sus libros o la conocen un poquito, quieren saber. Así que nos permitió hacerle preguntas un poco de su historia y de cómo llegó a todo este mundo y vamos a andar un poquito en esto. Clau, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco expuesta me siento, ¿eh? Pero bien, bien. ¿Cómo está Eh, ese Mercurio? Mi Mercurio retrógrado Uh, y bien. Vamos a ver cómo sale en la entrevista, ¿no? Bien. Yo creo que ahora Neptuno, ¿viste? Neptuno en Aries es como que me saca el velo y acá estoy, aparezco Vas a estar con mi cómoda, historia. vas a estar cómoda porque tengo Mercurio en 12, así que Ah, buenísimo. vamos a estar Bien. ahí parecidos. Bueno, a ver, primero que nada, lo que más me interesa preguntarte es cómo arrancó Claudia Ricci, no solo con la astrología, sino con la espiritualidad. Si sentiste ese despertar espiritual que muchos dicen tener, o cuáles fueron esos primeros pasos que te guiaron. Me hubiera encantado tener uno de esos despertares espirituales así que pueda decir cuándo fue, pero no sucedió de esa manera. El despertar espiritual lo tengo que ubicar allá y entonces cuando yo tenía 14 años. En los 14 años ubicó mi despertar espiritual y surgió a raíz de cuestionamientos con la Iglesia Católica. Yo soy bautizada, familia de católicos, eh, no de los que iban a misa todos los días, pero sí nos inculcaron, a mi hermana y a mí, nos inculcaron la importancia de la iglesia, del catolicismo. Eh, y en un momento, a los 13 14 años, empecé a hacerme preguntas, y preguntas más espirituales. Y la respuesta que yo tenía en el ámbito del catolicismo, en el ámbito de la iglesia, es porque Dios lo dijo así. Y como mi Mercurio es muy, muy inquisidor, de alguna manera empecé a buscar otras respuestas. Y en esa época, yo no quiero decir mi edad, va, sí, no tengo ningún No hace problema, falta, pero no hace falta. nací en el 57, que saquen las cuentas. Sácala. Pero en esa época estaban así como muy a la mano los libros de Lobsang Rampa, que quizás a las generaciones nuevas no les suenan, pero eran una serie de libros novelados, ¿no? De la historia del Tíbet, estaban todas ambientadas en lo que era el Tíbet, los lamas, el Dalai Lama, toda la vida, y eso llevaba metido ahí adentro el budismo. Entonces ahí fue que abracé el budismo. También soy bastante sui generis o bastante libre pensadora, digo yo, y no es tampoco que, si bien fui iniciada en el budismo por un lama, hice varios viajes a la India, no soy de la que está activamente haciéndolo, sino que lo tomé más como una filosofía de vida. Para mí el budismo, a pesar de lo que definan o del debate que todavía hay, si es religión o no es religión, para mí el budismo no es religión, sino que es un camino de vida. Para mí fue el budismo el que me guió en cada paso del despertar. Que el despertar en definitiva es ponernos en contacto con nosotros mismos, ¿no? Y descubrir a Dios dentro de nosotros. Esa es la diferencia de las religiones de Occidente, ¿no? De Medio Oriente. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo ponen a Dios afuera, y las religiones, el hinduismo, el budismo, a Dios lo ponen adentro. Ese fue el despertar. Después de ahí, el camino es infinito. Increíble. ¿Y qué pasa con la astrología? Bueno, supongo que cuando viste el budismo ahí algo apareció, pero ¿cuáles fueron esos primeros pasos que te llevaron al hoy? Como siempre digo, cuando uno sigue el corazón, vas encontrando el camino, ¿no? Y se va armando como ese hilo rojo, ¿no? Que te lleva al sendero de vida y de evolución. Y en ese camino apareció el libro de Yogananda, Autobiografía de un Yogi. Y en ese libro, su maestro, Yuki Star,
le sugirió a Yogananda, cuando le dijo que iba a tener que ir a Occidente, porque esa era su misión, que vaya a consultar a su astrólogo para que le diga cómo es ese camino, cómo es ese puente que iba a ser esa misión, y que le haga el amuleto. Y me llamó mucho la atención esto, ¿no? Como un amuleto de protección desde la carta natal, y que lo hacía el astrólogo. Entonces ahí dije, ¿qué es la astrología? Y vamos a ver qué es la astrología. Y bueno, y ahí uní. Para mí ¿viste el matrimonio cósmico del Sol y la Luna? Sí. Bueno, para mí, a partir de ese momento, fue budismo-astrología. Y ahí sí, ¿cuántos años tenías más o menos? Fue todo más o menos en esa época, de los 14 a los 17 años. Me acuerdo que tuve, no sé si decir una crisis, pero con mis padres hicimos, cuando yo tenía 17 años, mis padres los dos son nacidos en Italia, y hicimos un viaje, el viaje, los tres, mis padres y yo. Mi hermana estaba casada acá, así que no fue. Estuvimos 45 días en Europa haciendo todo un recorrido, ¿viste? Del micro, te subís a un micro, hoy es jueves en Bruselas, mañana es Qué viernes, bien. es Barcelona. Y no me acuerdo mucho de eso, pero sí me acuerdo que cuando fuimos al pueblo de mi mamá, y nos quedamos ahí unos días con la familia, y me acuerdo que cuando volví, yo me encerré literalmente, me encerré en mi cuarto. Iba al colegio, porque como soy Capricornio, Claro. siempre cumplo, me sacaba buenas notas, iba al colegio, cumplía, volvía del colegio, me encerraba en mi cuarto, pero me encerraba a devorar estos libros de espiritualidad. Y mi mamá estaba muy preocupada porque yo no hablaba con nadie. Y si vos me preguntaste, ahora que voy hablando, ese fue un primer momento en el cual yo hice esto, me encerré Solo existía con eso. mi alma, y solo existía eso. Salía, comía, iba al colegio, volvía, no hablaba con nadie, muy loco esto. Y nada, después en algún momento salí, pero ahí salí cambiada, Total. ahí salí cambiada. Pero no fue tan consciente esto. No, porque es súper sistemático y es tan lento, creo yo, que Sí, sí, es sí, a paso total. lento. Y me acuerdo que yo estaba desesperada porque mi mamá estaba desesperada, porque no sabía qué me pasaba. Te transmitía esa ansiedad. Claro, claro. Eh, Bien, entonces, yo creo que sí, lo ubicamos como un primer Sí, despertar sí, espiritual. ese fue un despertar. Y vos después, ya tu vida se abocó a la espiritualidad o trataste de hacer una vida normal y se fue trastabillando por otro lado. ¿Cómo fueron tus siguientes pasos en la vida profesional? Ahí tenía 17, 18 Sí, años y tenía que decidir qué hacer de mi vida porque terminaba el secundario. Entonces, toda la sociedad y mis padres estaban esperando a ver qué hacía. exigían. Y ahí, claro, y ahí primó eh, mi carta en definitiva. Soy Sol, Luna y Mercurio en Capricornio. Entonces me acuerdo que entre un montón de opciones, entre ellas astronomía como carrera, que después me di cuenta, ¿no? Que ahí estaba tan asociado con la astrología, tenía un montón de opciones y elegí hacer sistemas, que recién empezaba. Siempre me gustó lo nuevo, lo Claro, innovador. Capri dijo astrología, espiritualidad. Hay que Claro, pagar las cuentas, hay que comer. claro, claro. En ese momento, sí, uno no tiene mucha conciencia, ¿viste? A los 18, pero las voces de la afuera, de la familia sobre todo, Sí, bueno, no te vas a morir de hambre con lo que estudias. Así que estudié sistemas en la Facultad de Ingeniería, me acuerdo, y bueno, empecé toda mi carrera en sistemas durante unos cuantos años. bien. Y ese momento de rebeldía donde se fue todo para otro lado, ¿cuándo pasó? Y ahí fue cuando Capricornio conquistó su meta, ¿no? Porque cuando empecé a estudiar sistemas, que por supuesto fue también simultáneo a cuando empecé a estudiar sotoboche astrología con una profesora particular a los 17 años,
al mismo tiempo de ingresar a la facultad, a la universidad. Nada, hice mi carrera. Yo me acuerdo que cuando decidí sistemas, dije, yo voy a ser gerente de sistemas. Ese fue mi propósito. Y cuando llegué a hacerlo, hice todos los pasitos, llegué a ser gerente de sistemas en una empresa multinacional, y me acuerdo, como si fuera hoy, la empresa estaba en Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, y yo miraba hacia afuera y decía, ¿y ahora qué? ¿No? Ya está, ya lo Sí. hice, ¿y ahora qué? Y ahí, de alguna forma, me llevó 2 años y batí todo. Este, y dije, no, astrología es lo mío. Me encanta Y ahí me porque, llamó. perdón, me encanta porque es como que a pesar de seguir ese camino recto que vos veías con sistemas y más convencional, te permitiste la rebeldía de seguir estudiando en paralelo lo que a vos Sí, te gustaba. sí, Y eso fue después lo que te llevó a, ya con más confianza y seguridad, de haber logrado lo que querías. tal cual. Y de haber estudiado también aparte de decir, bueno, ahora es el momento de hacer lo que yo quiero hacer. Sí, Increíble. sí, sí. Viste, yo digo que la razón te lleva por un lado, pero el corazón siempre, siempre Sí, obvio. tira, siempre marca el camino. A veces puedes elegir y a veces, si sos de cáncer, no. Es verdad, es verdad. Este, bien. eh, Qué difícil la siguiente pregunta. qué difícil. Bien. ¿Qué pasó con tu familia respecto a tus elecciones profesionales? ¿Hay algo ahí Yo creo que cumplí, ¿no? con lo que ellos Cumplí. querían? Claro. Siempre tuve bastante exigencia, mucho más de mi mamá, Luna en Capri. Bueno, también tengo Sol en Capri, ¿no? Pero mi mamá fue la que siempre me empujó, siempre, siempre estuvo, ¿no? Ahí es algo que cuando estudié, cuando estudié astrología, Luna en Capricornio la ponen, y tienen razón, ¿no? No lo voy a negar. Como fría, como distante, como una madre que no estuvo, ¿no? Que estuvo muy fría. Y yo la verdad que mi mamá siempre fue muy presente, muy solícita. Lo que pasa es que estaba siempre ocupada, estaba siempre trabajando, o ayudando a mi papá, o trabajando en casa, pero siempre la vi, no tenía espacio libre, sin obligaciones, Capricornio, para dedicarme. Como, bueno, nos tomamos media hora para jugar, no lo tuve. Y digo, de alguna manera cumplí, ¿no? No es que me dejaron un abanico de elecciones, yo elegí lo que me gustaba, sistemas me encantó, la verdad que lo disfruté, me dio mucho, me desafió, porque sistemas en esa época tenía mucho de análisis matemático y demás, y para mí era un placer. No es que lo hice eligiendo algo que yo no quería. Obvio. Pero nada, redondeó. Llegué y no me daba, no me llenaba. Me llenaba en el afuera, pero no me llenaba mi alma. Sí, yo creo que hubo un propósito para tu vida con sistemas que, bueno, cuando cumplió su ciclo, después el universo sabrá para qué fue, pero bueno, después se había que orientarlo a otro lado. Yo creo que hoy en día está mucho más liberado el tema de las profesiones que cada uno elige, no es como antes, gracias a Total. Dios. Eh, También tiene que ver con la dependencia que tenga cada uno de sus familias, pero sí hay bastantes prejuicios con la astrología en general. Yo, por ejemplo, cuando cuento que estoy estudiando esto, digo, sí, bueno, tirame el chiste que quieras, ya los escuché todos. Tipo, pero digo, ¿qué consejo le podrías dar a las generaciones de ahora que quieren abrirse estos caminos? Que creo que no es tan difícil como antes, pero siempre está bueno ayudar a matar los prejuicios. Es una pregunta un tanto difícil de responder. Yo tuve mi propio método, ¿no? Sí. Em, yo en un momento, cuando estaba dejando sistemas y poniendo ya un pie, los dos pies, en astrología y en counseling,
yo me acuerdo que estaba haciendo terapia de grupo, ¿no? Con un terapeuta reconocido que siempre me descalificaba en el grupo cuando yo planteaba que me iba de sistemas y me iba de esa vida empresarial y elegía astrología. Y empezaba a estudiar counseling para apuntalar la consulta astrológica y demás. Y siempre me desafiaba y me descalificaba bastante. Y te imaginas, delante del grupo, si bien era un grupo de terapia, no me gustaba, no me gusta exponerme desde ese lugar. Y un día me cansé porque como que no le podía refutar, porque le decía que la astrología era una base estadística y demás, claro, pero no estaba considerada así. Y yo no lo podía demostrar. O sea, ¿qué hago? Voy y demuestro, mira, acá hay estadísticas. No teníamos esos estudios o esas investigaciones. Y un día me cansé y aparecí con 3 libros, ¿no? Y le di los libros y le dije, volvemos a hablar de astrología cuando te leas estos 3 libros, porque no sabes de qué se trata. Entonces, antes de hablar de algo o de descalificar algo, por lo menos primero conocí de qué se trata. Y a partir de ahí, supongo que no los leyó o los habrá ojeado, pero a partir de ahí no me dijo nunca más nada, ¿no? O sea, fue como acompañándome en esa transición. Entonces, esa fue mi experiencia. Y digo, y yo no le tengo que demostrar nada a la gente. Sí. Yo lo mejor que puedo hacer es ser cada vez mejor astróloga. Sí tener argumentos, ¿no? Por supuesto. Hay que tener tener, es argumentos. importante tener algo. Tenemos que tener. Mi mayor argumento es, una vez que me hicieron un reportaje en un diario, que incluso lo usaron como título, en su momento eh, creo que me preguntaron sobre la astrología y la demonización de la predicción en la astrología, ¿no? Como la astrología puede predecir qué me va a pasar. Y yo le dije, mira, los astrólogos predecimos tanto como predice el meteorólogo el tiempo o el economista el movimiento de los mercados. Y sin embargo a ellos no le decimos nada. Nos basamos en el mismo método, porque la astrología surgió de la tabulación de los antiguos que decían, cada vez que este planeta pasó por este lugar y estaba alineado con este otro planeta, ¿qué pasó acá en la Tierra? ¿No? Sí, me pueden decir, como decía Carl Sagan, vos creés que una luna o un planeta a la distancia que está del ser humano tiene más impacto que la partera en el momento del nacimiento. No, no tiene ni más ni menos. Yo creo que todo el universo es un holograma, todo está unido y lo que pasa acá repercute en lo que pasa del otro lado. O sea, está la frase que la usa el budismo, Como es arriba hacia abajo, pero además como es afuera hacia adentro. cuando aletea una mariposa en California, nieva en el Himalaya. Entonces, yo creo que los planetas ya está muy demostrado que obedece a ciclos y esos ciclos repercuten políticamente, lo estamos viendo ahora, socialmente, en nosotros, en la comunidad, en las sociedades, y por lo tanto repercute en el ser humano. Entonces, sí, la carta natal es un momento único en el cielo y es nuestra huella energética. ¿Bien? Ahora, ¿hay estudios? Sí, hay estudios, hay investigaciones, hay estadísticas que demuestran determinadas posiciones en las cartas, los patrones, exactamente. Esa palabra está buena. Pasa que bueno, ahí entra todo el debate de que no es una ciencia y estas cosas más de hoy en día. Antes no importaba tanto eso. Claro, ahí nos Sí, complicó no. la vida de Descartes, ¿no? Que dijo, pienso, luego existo. Entonces, si algo no tiene un razonamiento lógico, demostrable, no existe. Y no es así, ¿no? Me parece que la espiritualidad, ya las personas individualmente, era de Acuario, decidieron empezar a hacer un camino que ya es a través del colectivo como se va imponiendo, ¿no? Por eso en este momento la astrología tiene tanta apertura, tanto auge y tanta aceptación. Total. A pesar de que los medios de alguna manera lo toman como entretenimiento, eh,
está muy vapuleado. Nosotros los astrólogos serios luchamos contra esto. Todo el tiempo estamos luchando contra esto, pero bueno, Vamos a hablar de eso. Bueno, claro. ¿algo más que te gustaría decir, Clau, de vos para que te conozcan? A pesar de que no te gusta la exposición, pero ya te expusiste. No, tal cual, tal cual. Soy muy de. Bueno, tengo toda mi carta en el primer cuadrante. Para los que saben un poco astrología, los primeros pasos, muy de autoconocimiento, muy de bucearme a mí misma. Pero la verdad que a lo largo de todos los años, la satisfacción que me dio la astrología, de poder llevar un poco de luz adicional a la vida de las personas, todos los aportes que podemos darle y ofrecerle a un consultante a través de la astrología, y la verdad que no lo tuve, no me lo dio la vida empresarial, no me lo dieron los logros, no me lo dio nada, o sea, el poder acompañar a una persona que cada vez se perciba mejor o que tenga más luz de autoconocimiento y pueda tomar mejores decisiones, y me parece que tenemos, que es una herramienta maravillosa. La verdad que llena mi vida. Total. Yo soy uno, así que muchas gracias. Me has dicho que te han querido hacer una entrevista así personal varias veces, que estaba como ahí el tema arriba de la mesa y no se daba, así que me siento privilegiado por poder hacerlo yo. No, gracias, gracias a vos. Sí, es verdad, me dijeron, bueno, contá un poco de tu vida. Bueno, acá estoy. Conté un poco de mi vida así como en su momento decidí ser gerente de sistemas, en un momento dije, la astrología me dio tanto, y creo tanto en la astrología, porque realmente es solamente ver cómo impacta, y después de haber visto tantas consultas, tantas cartas, tantas vidas de personas, digo, está bueno entregarlo y está bueno poder enseñarlo en el instituto, y entregar esta herramienta cada vez a la mayor cantidad de personas. Bueno, y como lo dijiste antes ya, el objetivo final de la astrología es el autoconocimiento, es la conciencia. Sí, Es, sí, ni siquiera creo que sea en sí ser mejores personas, que estaría buenísimo que lo seamos todos, pero es conocernos. sí. Otra cosa que digo siempre, y está bueno como para cerrar esta entrevista, si la astrología se enseñara, se transmitiera en la escuela primaria, desde que somos chicos, además de decir el sistema solar es esto, de alguna manera transmitir el impacto de esto en nuestras vidas, y viviríamos vidas muchísimo más plenas y muchísimo más felices, Sí, obvio. con más conciencia. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Y algo Hasta la hasta la próxima. próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima pregunta. Gracias, Alijo. Por favor.